¿Qué tal? ¿Cómo está? Estamos nuevamente aquí en su programa Educación Acción de Televisión de Tlaxcala. Yo soy Manuel Camacho Higareda para tratar asuntos de la realidad educativa en Tlaxcala, en México y en el mundo. En esta ocasión daremos continuidad a un tema de vital importancia para nosotros los mexicanos y principalmente para las personas involucradas en los espacios escolares, llámese alumnos, llámese docentes, llámese directivos o incluso padres de familia. Quiero decir violencia escolar. Si la violencia es uno de los grandes temas de preocupación para los mexicanos, porque se manifiesta en las calles a manera de inseguridad pública, porque se manifiesta por medio de acciones del crimen organizado, la violencia también es una realidad en los espacios educativos. Es una realidad en las escuelas, los niños la sufren o los niños la infligen, los docentes la atestiguan, los docentes la pueden impedir o a veces participan de ella. Los directivos están obligados a implementar estrategias de intervención. ¿Hasta qué grado son conscientes ellos de su responsabilidad y qué tan capacitados están para enfrentarla, abatirla y sobre todo prevenirla? Pero ya dijimos en un programa anterior una definición básica de violencia. Entendamos la violencia como estas acciones enfocadas a causar daño a otro individuo o a un grupo de individuos o a dominar sus conductas físicas o conductas mentales, obligarlos a reaccionar, a tomar decisiones, a pensar, a sentirse a sí mismos de una manera tal que se coloque de manera inferior al victimario, a quien comete la violencia, o que se nulifique su personalidad, o que ocurran muchas más cosas en detrimento del ser. En este caso vamos a reflexionar sobre temas tales como qué otros tipos de violencia hay. Mencionamos algunos en la sesión pasada, hoy vamos a ahondar en los tipos de violencia. Por ejemplo, platicaremos acerca de lo que son las microviolencias, platicaremos acerca del sexismo como forma de violencia. También nos adentraremos un poco a una situación que nos resulta familiar y cotidiana, que son los concursos de belleza. No solo los concursos de belleza televisados y mediatizados, sino los que se organizan y se llevan a cabo en los propios espacios escolares. La señorita belleza del plantel fulano, del sistema educativo sutano, o incluso las reinas de belleza de primavera, en fin. ¿Qué implicaciones tiene todo esto? ¿De qué manera los concursos de belleza pueden ser vistos bajo riesgos de violencia o algún tipo de violencia implícita? Platicaremos acerca de un término que resulta crucial en estas épocas modernas. Se trata de la justicia restaurativa. También platicaremos de lo que es el racismo, de lo que es la discriminación como formas de violencia, tipos de racismo, tipos de discriminaciones. Para ello, nos hacemos acompañar de dos personas a quienes agradezco su presencia y que son expertos en la materia. No solo son especialistas, no solo están altamente preparados y altamente capacitados en temas de violencia, sino además tienen experiencia lidiando con casos concretos de violencia, violencia en el plano individual, violencia en el plano social. Hablo específicamente de la doctora Ivonne Campos Rico. Ella es especialista en violencia social en México. Doctora, muy bienvenida y gracias por aceptar estar aquí con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Gracias a usted, es su casa, doctora. El doctor Cristian Luna Alfaro, que ya nos ha acompañado en otros momentos con sus disquisiciones verdaderamente iluminativas, y pues ahora él nos va a dar datos más profundos de lo que ya nos había hablado. Recordemos que él es especialista en temas tales como género, sexualidad y poder, y específicamente violencia. Doctor, nuevamente muchísimas gracias. Gracias por la invitación y estoy bien contento de estar el día de hoy aquí en el museo, ¿no? Que es un escenario hermoso, ¿no? Pues ya que lo dice, vale la pena hacer mención de la locación. Es un privilegio estar aquí en el Museo de Arte de Tlaxcala, un recinto de culto a las artes pictóricas. Tenemos salas con exposiciones espléndidas, tenemos todo un acervo, ya lo mencionaba yo en otro programa, un acervo que es envidiable por otros museos
y otras culturas, el acervo de Frida Kahlo. Son obras de Frida Kahlo, es una obra permanente en este museo y tenemos acceso casi gratuito al Museo de Arte de Tlaxcala, y lo tenemos en el centro de Tlaxcala. Tlaxcala es tan pequeño que desde cualquier punto de la entidad podemos desplazarnos en corto tiempo y venir a disfrutar de todas las exposiciones que aquí tienen. Por ejemplo, nos encontramos en este momento en una sala donde se expone obra del maestro michoacano Guillermo Monroy Becerril. Dirán ustedes, ¿cuál es la importancia de mencionar al maestro Guillermo Monroy Becerril? Ciertamente no tiene que ver con el tema que hoy nos ocupa en el programa, pero no puede dejarse de lado que el maestro Guillermo Monroy Becerril, aparte de ser muralista, pintor de caballete, dibujante, grabador y catedrático de artes plásticas en múltiples instituciones de altos vuelos, también ha expuesto en distintos momentos conjuntamente con pintores, nada más fíjense ustedes, de la talla de Diego Rivera, José Clemente Orozco, Leopoldo Méndez, Pablo O'Higgins, Francisco Dos Amantes, Raúl Anguiano, Arturo Estrada, Arturo García Bustos, Rina Lazo, Ricardo Martínez, Luis Nishizawa y Fanny Ravel, por mencionar algunos. Pero además su obra se ha expuesto en Polonia, en Checoslovaquia, en Alemania Oriental, en la Unión Soviética, en China popular y en los Estados Unidos de Norteamérica, por supuesto en nuestro país en múltiples ocasiones y en múltiples foros como el Instituto Nacional de Bellas Artes. Él fue pupilo, él fue estudiante nada menos y nada más que de Frida Kahlo. Él contribuyó en la decoración de la pulquería La Rosita en el año 1943, mítica pulquería, la casa de la madre soltera Josefa Ortiz de Domínguez, las dos ubicadas en Coyoacán, un lugar también eminentemente artístico e intelectual. Pues ahora estamos aquí en Tlaxcala porque tenemos aquí en Tlaxcala al maestro Guillermo Monroy Becerril en esta sala. Es todo un privilegio, la verdad es que debemos congratularnos. Pero pues habremos de entrar en materia, ya planteamos más o menos un marco de reflexión acerca de la violencia escolar como continuidad de lo que habíamos platicado en otra ocasión. Si bien di una definición básica de violencia escolar como acciones encaminadas a causar daño a los otros o a dominar sus conductas físicas y mentales, ya sea en lo individual o en lo social, hay mayor complejidad en el fenómeno. No solamente hablamos de daño evidente o de agresión evidente, de física, sino hay muchos tipos. En trabajo que en mi función de investigador me ha tocado hacer, he logrado documentar a partir de trabajos de investigación de otros y del propio, aproximadamente 19 tipos de violencia escolar que no son exclusivas unas de otras. A veces se traslapan, un tipo de violencia implica el otro tipo de violencia, pero hay tipos de violencia que a mí me llaman mucho la atención y yo sé que ustedes dominan la teoría de los conceptos, lo mencionaba al principio, por ejemplo, microviolencias. ¿Qué son las microviolencias? Sí, bueno, yo pienso que no hay violencia menor o mayor, ¿no? Es un ejercicio que debería de erradicarse, que tendríamos cuidado, ¿no? en detectarlo y demás cosas, ¿no? Sin embargo, la más compleja es aquella que se ha naturalizado, aquella que ejercemos de manera cotidiana, ¿no? Y que sobre todo se impone como un deber ser, ¿no? Anteriormente ya se habían mencionado algunos aspectos en el programa anterior, ¿no? Y bueno, pues en algunas charlas informales, ¿no? Yo me atrevía ahí también a sugerir que nos hizo falta mencionar esto que de manera cotidiana se hace en las instituciones, ¿no? Para mí, hace poco escuchaba a una madre de familia muy presionada, ¿no? Por compilar boletos, ¿no? Para su venta, obviamente, ¿no? Y colaborar en este proceso de la proyección de la reina, de
de la estudiante más bella de una institución en particular, ¿no? Y entonces, bueno, pues la notaba yo bastante estresada, ¿no? Porque había un objetivo que no era propiamente que ganara pues su hija o su familiar, ¿no? Sino que también se pudiera también compilar pues una cantidad ahí económica significativa, ¿no? Entonces, bueno, pues con mi estilo, ¿no? Ya saben luego, y mi carisma, yo muy con ese tacto de aplanadora que luego uno puede tener, pues entonces le digo que lo que estaba incurriendo la institución era en un ejercicio pleno de violencia, ¿no? Y ella, muy consternada, se preguntaba, quizás por primera ocasión, claro, ¿no? ¿de qué manera la Sí, violencia pero estaba ¿por qué? allí, ¿no? Si mi… Simple Además, concurso. ella mostraba, ¿no? En este boletito, ¿no? En este como talonario, no sé, el rostro de su familiar, y decía, pero si mi familiar es muy, muy guapa, ¿no? Y además gana un cierto tipo de popularidad. Efectivamente, ¿no? Muy Entonces, bonita y merece estar ahí, ¿no? sí, sí, entonces, Concursando. y yo de repente invité a interrogar, señora, ¿cuál cree usted que sea el objetivo esencial del ejercicio de la educación en el mundo, en el caso quizás mexicano, ¿no? Y bueno, era una charla que incluso también llegué a tener con la doctora, ¿no? Sobre cuestionarnos de fondo entonces para qué sirven las instituciones educativas, sin pensar cuál sea el nivel o si son privadas o públicas, ¿no? Y creo que puede ser el tema de fondo, ¿no? O sea, las microviolencias están asociadas con las violencias simbólicas, como en este caso la hipersexualización de las personas, de la niña, ¿no? Sí, sí, efectivamente. Al exponerla por su belleza, ¿no? Si se está socializando un saber en particular, ¿no? Es decir, que tengan conocimientos de matemáticas, del castellano, de ciencias naturales, etcétera. ¿Por qué? ¿Por qué se fomenta el que, sobre todo el caso de las mujeres, ¿no? De las niñas, tengan que participar en una situación que las despersonaliza, ¿no? Y las deja en un escenario en el que me sigo interrogando si efectivamente una institución educativa debería de asumir, ¿no? Y de además colaborar en un proceso de naturalización, ¿no? Es decir, o sea, es la niña ya no por su ser completo, sino la niña por su belleza. Sí, por lo que representa corporalmente. Y es que hay que considerar además que el implementar este tipo de concursos en los ámbitos educativos, en realidad lo que están haciendo es afectar el desarrollo de los niños. ¿Por qué? Porque no es lo mismo, digamos, aplicar un conocimiento adquirido en la escuela como el conocimiento matemático e ir a un concurso de matemáticas a medirse con otros estudiantes y ganar este concurso. Eso es producto del trabajo escolar, del esfuerzo del niño o sea, las o de la escuelas niña. son para generar conocimiento en los niños, en los infantes, en los estudiantes. Exacto. Y entonces, este tipo de concursos están evaluando un conocimiento que el niño adquirió ahí. Pero un concurso de belleza elimina de tajo a la mayoría de los niños, bueno, a todos los niños, O sea, para varones empezar, para empezar, claro, los lo niños no, suprime, ¿no? solamente las niñas, y entonces esto empieza a crear una idealización sobre el deber ser de una niña, O sea, de una tenemos implícito mujer. el concepto de sexismo también. Exactamente, es muy sexista. Y además elimina a todas las demás niñas que no están siendo consideradas como bonitas, ¿no? Que no corresponden a un estereotipo. Una doble discriminación. Exactamente. Y entonces, discriminación por género, discriminación por cualidades físicas. Y además económica, ¿no? Porque la esencia de ganar un concurso con esas características, ¿no? Y esto no es un caso exclusivo mexicano, ¿no? También recae en una compilación, en un asunto de obtener dinero, ¿no? Para que alguien gane, ¿no? Entonces… Eso es en los casos de, por ejemplo, la reina de la primavera, ¿no? Que venden Claro. boletitos y aquella estudiante que junta más dinero con la venta de sus boletos, que por cierto
los boletos llevan su rostro efectivamente, ¿no? Donde se muestra en la plenitud de su belleza, entonces se convierte en la reina de la primavera y se vuelve muy importante ser la reina de la primavera, un motivo de orgullo y de popularidad, por supuesto, pero eso nada tiene que ver con la formación del Nada sujeto, tiene ¿no? que ver. Y, sin embargo, marca definitivamente la formación, la identidad de esa niña. Esa es la gran pregunta. ¿De Sí. qué manera este tipo de violencia o estas acciones que tienen implícita la noción de violencia causa efectos en los sujetos? ¿De qué manera? ¿Para bien y para mal? ¿Qué estragos? ¿Qué beneficios? Yo me atrevería a mencionar dos escenarios, ¿no? Aminora o anula la capacidad de agencia que una persona en formación comienza a gestar, ¿no? Es decir, este asunto de que pueda ser protagonista, pues por un ejercicio de intelectualidad, ¿no? Y la otra que también Esos en los señala... concursos, por ejemplo, de conocimientos matemáticos Sí, sí. o de ciencias. Sí, y va de gestando artes, en su ¿no? cabecita, ¿no? Desde muy temprana edad, que la gente debe de trascender porque corporalmente es atractiva, por ejemplo, Ah, ¿no? claro, esa es la contraparte, ¿no? Exacto. Y entonces Concursos todo donde lo no entra en demás se juego anula, las ¿no? cualidades finas de la persona, ¿no? Pero lo además intelectuales. está la contraparte. No solamente, o sea, trascienden las bonitas en el concurso de belleza, pero también trascienden los que no son bonitos a través de motes, a través de apodos, que normalmente son denigrantes, que son Claro. humillantes, y este es otro tipo de microviolencia, ¿no? Claro. Esta que está tan naturalizado y en todos lados, desde la familia, desde que nace el niño, si es más moreno que sus hermanos, ¿no? Es posible que le apoden con algo así como el negro o el moreno, o algo, y el niño empieza a crecer con la idea de que él es Sintiéndose negro, moreno ¿no? Exactamente, entonces empieza a marcar, y eso, con esa idea llega a la escuela, y en la escuela se sigue fomentando esto. Hoy en día se cuida mucho que los maestros hagan este tipo de menciones, pero cuando nosotros éramos niños, yo tuve maestros que ponían apodos a los niños, los maestros ponían motes a los niños, y esto se usa, o sea, a veces ni sabíamos cómo se llamaban. Trasciende esto, y esto marca definitivamente la identidad del niño, porque crece siendo un adulto que ha asumido para sí estas características. O sea, podemos decir entonces que las microviolencias son este tipo de conductas lesivas que están tan arraigados en nuestras conductas, en nuestras relaciones cotidianas, tan profundamente que ya no las percibimos. Sí, son no nos damos invisibles, cuenta, ¿no? son invisibles porque son habituales. Y extremadamente letales. Y no se ven mal, digamos, no se ven mal conscientemente, pero Porque sí inclusive en tienen familia efectos, nos ¿no? dicen, pero es de cariño. Sí, mi Si te digo, negrito, ven mi mi negrita. mi gordito, mi gordita, ¿no? Claro, claro, mi flaca. Exactamente, es de cariño. Sí, Pero no nos damos cuenta ¿qué hay cómo que a hacer? largo plazo ¿Cómo afecta. erradicar pues, esos códigos de relación, de interacción y de comunicación también de los afectos, que muy probablemente muchas personas lo digan con verdadero afecto? Véngase mi negrita. Sí, mi no flaquita. debería de existir iniciativas por un proceso de imposición, ni tampoco en un escenario generalizado. Cada institución y cada población tiene necesidades y aspectos muy particulares Claro. a observar, a prevenir y a erradicar, ¿no? Claro. Es decir, no es lo mismo las problemáticas que puedan existir, ¿no? en espacios pues, de la costa, ¿no? Del mar, o cercanos Con al sus maneras río, de ser etcétera, y de ¿no? expresarse, y que ¿no? tienen Un ciertas jarocho comparado con cuestiones, una persona ¿no? del centro. A lo que se puede experimentar en la zona poniente o en la región de una sierra, montaña, etcétera, ¿no? Entonces, creo que sí hay que hacer iniciativas basadas en circunstancias particulares de tiempo y de espacio, ¿no? O sea, considerarlas pues las realidades locales, ¿no? Claro, o sea, hay lugares que tienen más arraigo en ciertas circunstancias. Sí, porque ¿no? yo no imagino en Alvarado, Veracruz, tratar de imponerles la no violencia verbal cuando que pues es uno de sus rasgos folclóricos y les da popularidad en muchos otros espacios y es motivo de incluso buena convivencia cuando de los albadareños se habla, ¿no?
Pero podremos seguir platicando de esto y mucho más. Yo creo que es importante siempre escuchar a los protagonistas, a los actores principales, que son pues personas que viven en los ámbitos escolares, estudiantes, docentes. Así es que los invito a que escuchemos unos testimonios y volvemos para continuar con la charla en un minuto. Excelente. Bueno, yo creo que en las escuelas así, normalmente es la violencia psicológica, ¿no? Que se agarran de bajada a compañeros o a distintos grupos de la comunidad estudiantil, se los agarran de bajada. Y bueno, a mí sí me ha tocado ver que violencia sí, física, ¿no? Pero más pienso que en sectores educativos es más la psicológica. Como, bueno, en el sector de universidad pienso que es como de, si vas y dices que te molestan o eso es que ya te ven menos o que eres el débil, entonces tienden a aguantarse a estos tratos de las personas que los agreden psicológicamente, entonces terminan ya no diciéndole a una autoridad superior de la institución. Creo que, por ejemplo, ya en la universidad, ¿no? Que es donde estoy ahorita, siento que es un poco más difícil que pase eso, porque por lo regular ya todos lo tomamos más de, como que no tan en serio. Algunos, no sé, nos llegan a hacer burla de algo y sabemos que, pues, que es un juego, ¿no? Pero yo creo que, al contrario, ya en las escuelas, en las primarias, en las secundarias, donde están más chavitos, sí siento que les puede llegar a afectar mucho, porque, no sé, por ejemplo, hasta cómo hablan y todo, yo siento que sí llega a afectar mucho. Yo soy del distrito y cuando llegué a Tlaxcala, me juzgaban mucho por mi tono. Entonces sí es algo que te quedas así de, bueno, yo ni cuenta me doy, ¿no? Entonces sí siento que eso sí debería de cambiar un poquito. Más porque pues ya estamos, bueno, en la actualidad ya es más fácil que todo eso de viajar y que vengan de otros estados o de otros países. Siento que ya debería de ser un poquito más, más abierto ese tema. Ya no es como antes, ¿no? Es que yo vengo del distrito, de Nesa, y yo llegué a vivir a un municipio que se llama Socoyucan. Y entonces, pues, yo no notaba cómo hablaba. Y ellos sí me decían, es que hablas cantadito, es que las cosas que haces. Tan solo el simple hecho de venir de allá era la crítica de guarden sus cosas porque ya llegó la de... Entonces sí, a mí al principio sí me llegaba a afectar porque no me daba cuenta. Aunque ya después ya lo tomabas así de, ay, pues ni saben, o yo creo que nada más con que uno lo diga ya todos se siguen, aunque no sea cierto, ¿no? Entonces, pues yo creo que a lo mejor yo lo tomé un poquito más a broma, pero sí ha de haber chavos que sí se lo tomen en serio y sí les afecte más. Estamos de vuelta aquí en su programa Educación Acción de Televisión de Tlaxcala. Yo soy Manuel Camacho Higareda. Les recuerdo que el tema de hoy es violencia escolar, y tenemos a dos invitados verdaderamente de lujo, que son la doctora Ivonne Rico y el doctor Cristian Luna Alfaro. Se me perdió aquí la hojita donde tenía bien sus datos, ya la encontré. Es la doctora Ivonne Campos Rico, perdón, usted disculpe. El doctor Cristian Luna Alfaro, ambos son especialistas en temas de violencia social. La doctora Ivonne Campos Rico y el doctor Cristian Luna, especialista en género, sexualidad y poder y violencia. O sea que ellos saben de lo que hablan y usted seguramente encontrará mucho provecho en sus disquisiciones y en la charla que tenemos aquí. La intención no es pontificar, la intención no es discurrir en términos digamos, académicos o científicos, sino tratar de entenderlo desde una perspectiva cotidiana, una perspectiva ciudadana que no nos exige altos conocimientos. Estábamos hablando antes de ir a los testimonios acerca de la microviolencia. Dijimos que las microviolencias son esos elementos de transgresión de la otredad, de los derechos de los demás, de la autoestima de los demás, tan sutiles y tan
presentes en nuestras conductas cotidianas que los damos por hecho y ya no los miramos mal. La investigadora Milena Chacón Retana muestra algunos ejemplos de microviolencias y me gustaría mencionarlos para ver qué es lo que podemos conversar al respecto. Ella habla, por ejemplo, de microviolencia utilitaria y dice que se refiere a acciones en las que no participamos, en las que decidimos no tomar rol. Por ejemplo, no participar en las labores domésticas o sobrecargar a una sola persona con las labores domésticas, que es una forma de violentar al otro. Que para erradicar tal tipo de violencia, pues nosotros tenemos que mostrarnos más dispuestos a colaborar. Sí, yo me atrevería también a hacer mención, porque uno hace pedagogía también en estos espacios, ¿no? Y que no se quede la gente con la impresión de que distinguir a alguien por ser bello, ¿no? O tener una aspiración a que su cuerpo o su rostro pueda lucirse, no tiene una carga moral, no es algo negativo, ¿no? El conflicto de fondo, a mi juicio, y bueno, podemos discutirlo, ¿no? Es que se convierta en el único distintivo. Es decir, que un sistema, por ejemplo, como el educativo, solo te distinga por ser un rostro bonito, ¿no? Y todo lo demás se anule. Es decir, no exista la capacidad de empoderarse como un ser pensante, ¿no? Que pueda ejercer juicio y crítica y que eso sea penalizado precisamente, ¿no? Y hay muchos sistemas televisivos que aquel que se atreve a cuestionar o a diferir en un entorno social, entonces, bueno, se menciona cosas tales como ¿y por qué no puede ser normal? ¿No? Es decir, ¿por qué no puede ser una persona que no piensa y que solamente se dedique a divertirse, ¿no? Y a hacer… o sea, lo no crítico y lo frívolo como normalidad, ¿no? Efectivamente, ¿no? O sea, conducta. ¿por qué cuestionar que las niñas deben de vestirse de cierta forma y los niños deben de hacer ciertas cosas, ¿no? Los chavitos para el fútbol y trascender y ganarse campeonatos y demás cosas desde su virilidad. O sea, desde esa perspectiva, doctor, etcétera. y perdón que me atraviese, porque si no nos alejamos del punto, pero me parece fundamental preguntarnos si una forma de microviolencia en el ámbito escolar es distinguir a partir de sexo modos de vestimenta, entonces hablaríamos de que el uniforme para las niñas en faldita, que es distinto al uniforme para los niños con pantalón, ¿no debería de ser? A mí me parece que el asunto del uniforme, justo también lo comentábamos apenas, me parece ayer, con el doctor Cristian, es un asunto complejo porque implica esta cuestión de disciplinar al cuerpo, ¿no? No es solamente el uso de la ropa para distinguir a un conjunto de niños que van a determinada escuela, sino que se tienen que disciplinar al uso de ese uniforme y todo lo que conlleva. Sin embargo, o sea, la nulificación de la individualidad. La nulificación de la individualidad. Sin embargo, hay una realidad que valdría la pena mencionar y antes de hablar sobre la distinción entre hombres y mujeres por el uso de falda o pantalón, que sí, el uso, en el caso de realidades como México, que tiene una desigualdad social tan tremenda, el uso del uniforme sí permite que los niños, al menos en el ámbito escolar, no noten tanto esta diferencia, claro, entre el que tiene dinero y el que no tiene. Diferencia, ¿no?, de clases. Exacto. Es un mitigante, digamos, sí, de la distancia entre sí, alguien de buena condición económica que puede llevar buena ropa de calle, claro, y alguien que tiene recursos económicos escasos y que a duras penas tiene que vestirse. Sí, ¿no? que también como hace no mucho escuché, antes los niños ricos y los pobres iban a la misma escuela porque no había tantas escuelas, claro, y no había tantas escuelas privadas, o digamos el sistema escolar no estaba tan diferenciado. Hoy en día los niños ricos nunca conocen a los niños pobres, ¿no? Pero sí llega a haber alguna diferencia. Sin embargo, hablando ya en el caso particular del uso de la falda o del pantalón, yo creo que ahí sí valdría más la pena reflexionarlo en torno al caso particular
de lo que significan las violencias en el entorno escolar y cómo impactan estas en el desarrollo de los niños. Porque sí, si una niña no le gusta usar falda, no tendría por qué usar falda. O si por usar falda está siendo sujeto de algún otro tipo de violencia, no se pueden sentar cómodamente, por ejemplo. Bueno, y en nuestros esquemas culturales y prejuiciados, Sí, o sea, ¿qué sucedería si un niño dice, no quiero usar pantalón, quiero usar falda? Claro. sí, O sea, o un short. Habría todo un ¿no? choque. O sea, tienen que asumir el rol de mujer y de hombre al usar falda o pantalón, ¿no? Y para el caso de las niñas es difícil, sobre todo, soportar frío, en épocas de frío, ¿no? Con una falda, o el hecho de ser correcta. O en épocas de calor usar Hacer pantalón. deporte. Hacer deporte, Claro. sentarse bien. Eso, y yo lo digo, yo soy mujer y lo vi y lo viví, ¿no? No poder sentarse con las piernas ligeramente abiertas. Claro, ¿Por qué? ¿No? Estás enseñando los Siéntate como dama, calzones, claro. ya empiezan a ser sujeto de estigmas que no deberían de cargar en la infancia ni nunca, ¿no? Sí, hay una tentación siempre, ¿no? Con personas que luego nos dedicamos a este tipo de temas o a investigar cuando nos preguntan ¿y qué se debe de hacer? ¿No? Por ejemplo, ¿no? Y que es la pregunta recurrente, ¿no? Y obligada. además, Pero no siempre estamos obligados, o quizás nunca, ¿no? A dar una respuesta certera, pero sí una interrogante. Si en las instancias de educación se enseña sobre derechos humanos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y ejercicio de la justicia, etcétera, etcétera, ¿no? Pero a la vez te corrigen, por ejemplo, como hombre, y que no puedes llevar el cabello largo, ¿no? Porque tu rol debe de ser, como hombre, usar el cabello corto, y no debes de usar aretes, por ejemplo, ¿no? O faldas, ¿no? Entonces, creo que hay una desconexión, ¿no? Entre lo que se intenta enseñar y a la vez imponer, ¿no? Ayer platicábamos precisamente ahí en corto, ¿no? Con esas charlas que normalmente no llevan a nada, pero que son enriquecedoras, ¿no? Sobre, una vez más, sobre cuál es el papel de las instituciones educativas, pero también considerar que se encuentran en una situación de crisis, ¿no? Y que muchas, por diversas circunstancias, no se han renovado, ¿no? En este tipo de temáticas, ¿no? Aunque ya existen también algunas iniciativas en algunas partes del mundo, e incluso el caso mexicano, ¿no? Por ahí hemos encontrado casos pues de niños que desean vestir con falda y entonces en una señal de solidaridad el resto de sus compañeros, fuera de penalizar o de ejercer algo violento, también se ponen falda, ¿no? Y retan no solo a la institución educativa, sino que también comienzan a salir a la calle y a hacer un proceso de transgresión, ¿no? Pero enseñando los derechos humanos, ¿no? Claro. Es decir, llevan a la acción muchas cosas que están aprendiendo y ponen en evidencia toda esta situación de disciplinar el cuerpo, ¿no? Claro, con horarios para ir al baño, horarios para descansar, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esto no está siendo llamativo para las nuevas generaciones, ¿no? Claro. Está poniendo en jaque, hay una nueva infancia que tiene la apertura, que está cuestionando, ¿no? Y que tiene más disposición para superar los estados de prejuicio, ¿no? Sí, Los que efectivamente. No tiene ningún conflicto con convivir con gente de la diversidad sexual, por ejemplo, ¿no? Claro. Y tener en ciertos momentos de su vida encuentros que no sean necesariamente heteronormativos, ¿no? Claro, Y lo socializa entre sus compañeros y compañeras y no tiene ningún problema. Y es que además esas son realidades presentes en los espacios escolares que se están poniendo cada vez más de manifiesto, ¿no? Ya es más común encontrar personitas no heterosexuales en los salones y se manifiestan sin la preocupación que hubieran tenido personas en la misma situación hace 20 o 30 años, ¿no? Donde había mayor censura, mayor señalamiento, estigmatización. A mí me parece que eso sigue existiendo por parte de los adultos que estamos educando a estos niños, ¿no? Tenemos
la responsabilidad de su formación. No ha habido un esfuerzo real masivo, por decirlo de alguna manera, por parte de quienes están, que tienen la responsabilidad de educar tanto en casa como padres, como en la escuela, ¿no? Como maestros, para renovar esta percepción de lo que del deber ser de las personas, porque seguimos imponiendo roles a los niños. El ejemplo de los son concursos roles de violencia que a nosotros mismos nos fueron belleza, impuestos por sí, generaciones anteriores. pero los concursos de belleza son un ejemplo. Sí, claro. Es una imposición de una idea de lo que debe ser una persona. Si tú tienes el rostro lindo, debes vivir de una manera diferente a aquel que no lo tiene. Claro. ¿No? Sí, y de hecho muchos de esos concursos se encuentran excusa en la idea de que, bueno, pero es que si las chicas quieren participar en el concurso, ¿dónde está lo malo? Es su derecho. Sí, habría que preguntarse si ese derecho se debe, más no se puede, ¿no? Ejercer en una institución educativa. Para empezar. Y para continuar, hay que observar que muchos de esos concursos se hacen entre niños de preescolar. Sí, o O sea, sí. Y que está de por medio el factor económico. No deciden su participación. Es decir, debe de existir una colaboración, ¿no? Una cooperacha, como le decimos, ¿no? En Además, donde sí. la familia, la gente Los amigos, sí, etcétera, tengan que dar dinero, ¿no? Para que la persona gane. Quizá, y a veces podrían decir las voces institucionales, bueno, es que necesitamos hacernos de recursos, porque a veces hay carencia de ellos. Ok, pero ¿por qué no pensar en otro tipo de cosas, ¿no? ¿Por qué no pensar en la persona que decide que gane porque bueno, pues colabora con ancianos, ¿no? Que rescata mascotas de la calle, ¿no? Que es sumamente honesto y ha creado un sistema de rendición de cuentas, vayan a saber qué tipo de cuestiones, ¿no? Que sirvan de mecanismos de inspiración, ¿no? Para las nuevas generaciones de yo quisiera ser como ella, yo quisiera ser como él, en el ámbito deportivo. Crear modelos, ¿no? Sí, echar a andar de manera efectiva este aprendizaje modelado, ¿no? Porque además, aquí hay que considerar que una de las tareas que como adultos tenemos para intentar empezar a disminuir estas acciones violentas en el ámbito escolar, pues es pensar antes que nada en que el espacio escolar, la escuela debe ser un espacio seguro. Claro, es cierto. Y que se tiene que trabajar desde la perspectiva de la cohesión social. Entonces, si yo estoy privilegiando a un niño por razones que van mucho más allá de su esfuerzo escolar para lo que va a la escuela, ¿no? Y que ya nació en un espacio privilegiado, es güerito o está más bonita, responde a estos estereotipos de belleza, entonces lo estoy privilegiando por eso, eso no me genera cohesión social, al contrario, me la está afectando, me la está destruyendo. Hay un distanciamiento, ¿no? Por supuesto. Y un proceso de crear parcelas en las que ciertos personajes con ciertas características van a triunfar socialmente y otras y otros están condenados a el olvido o a tener que echarle más ganas, pues porque Dios o la vida no los hizo guapos, ¿no? Entonces, eso desde la infancia es una violencia irreversible, que deberíamos de considerar, ¿no? Y pensar en los alcances y significados, ¿no? Y lo que puede implicar que una persona educada en ese esquema llegue a su vida adulta y lo que va a reproducir más adelante, ¿no? Sí, antes de irnos a los siguientes testimonios, yo me pregunto hasta qué punto es viable imaginar la erradicación de la violencia en todas sus formas, especialmente las microviolencias que están incrustadas en nuestra interacción cotidiana y que no percibimos, como los apodos de cariño, como los roles asumidos de manera diferenciada, las confianzas excesivas, las ayudas
pues simuladas y que no ocurren de verdad, ¿no? Las miradas despectivas. Las miradas despectivas. ¿Hasta qué punto realmente nosotros podemos imaginar una realidad sin este tipo de situaciones? La violencia como objeto que hay que combatir, como situación que hay que prevenir, pero sobre todo hay que revertir lo que ya hay y desaparecer cualquier rasgo. Tal vez se trate de una utopía, quién sabe, pero vale la pena siempre, siempre mantenerlo luchando. He creído que las utopías no nos ayudan a llegar a un punto concreto, pero sí nos ayudan a seguir andando. Ya lo decía Eduardo Galeano, yo daba 2 pasos hacia el horizonte porque quería alcanzarlo y el horizonte se alejaba 2 pasos más. Daba 2 pasos yo y 2 pasos más se alejaba el horizonte. Después entendí que el horizonte sirve para eso, para seguir andando. Pero ahora escuchemos unos testimonios, a ver qué opinan pues, los protagonistas de la realidad escolar. Los invito y regresamos en un minuto. Pienso que hay, bueno, depende del punto de vista, ¿no?, de cada quien. A mí no me molesta en lo particular, de hecho se vuelven interesantes, divertidos los eventos, pero pienso que existen, por ejemplo, estas personas mañositas, o sea, que quieren molestar, o sea, no se proponen a alguien no tan agradable físicamente, bueno, estéticamente, y la proponen nada más para que vaya a ser el oso o para que vaya a quedar en ridículo cuando saben que exactamente van a perder y nada más tratan de humillar, ¿no?, a estas personas. Entonces, pues ya es como de cada quien. Sí me ha tocado que en mi salón no se mencionan a la más guapa y a la que no está tan guapa, y entonces votan por la que no está tan guapa, pero pues al final resulta que ella no quiere o la hacen creer y al final sí, ¿no? Entonces, pues ya resulta que a la mera hora se arrepienten estas chicas y resulta siendo la que sí está guapa, la que participa en estos eventos. Si se hicieran si se vieran desde la perspectiva buena, siento que sí servirían, porque a lo mejor se hacen con la intención de que la escuela se una, de que haya ese sentido de competencia o no sé, de que todo el grupo se apoye, ¿no? Pero híjole, nunca falta el que siempre quiere aventar así como que pues ella para ver cómo le hacen, ¿no? O a ver cómo se ve con la ropa que le van a dar. Nunca falta, pero siento que son buenos, pero si se vieran de la forma buena. A veces las mismas chavas son las que se meten más ahí, o sea, como que lo mala onda. Ellas mismas a veces son las que provocan todo eso. A veces los compañeros sí quieren hacerlo con buena intención y ellas son las que, pero mira esto, pero lo otro, y creo que a veces son ellas las que provocan cosas así. Cuando yo participé, yo lo tomé de la manera más divertida que pude. Y yo era de las que bromeaba con las chavas y en realidad yo me llevé bien con todas. Y sí me daba cuenta que entre ellas, pues, los chismes y todo, yo decía, pero pues no porque pierdas o ganes ahorita, pues no va a pasar nada, ¿no? Entonces, mi experiencia fue diferente porque yo lo tomé de broma todo. Y que vamos a bailar, sí, vamos a bailar esta. Y que ahora ponte esa ropa, sí, me la voy a poner. Y mis compañeros también, pues como me apoyaron y todos lo tomaron así de, pues es algo divertido. Y yo me daba cuenta que muchas de mis compañeras no, o sea, se lo tomaban tan en serio que era de, espérate, solo es un concurso, solo es un evento y hay que tomarlo de forma divertida. Yo creo que por una parte pueden ser beneficiosos porque pues sí es como una forma de generar lazos y amistades y demás, pero también tienden a volverse como una especie como de violencia de género, como te decía, porque es como intentar exhibir algo que pues al final de cuentas no es lo más importante dentro de las chicas, ¿no? Dentro de la forma en la que se van a relacionar. Entonces, pues es como, tiene sus dos lados y hay que manejarlo súper bien. Y el problema es que en la mayoría de los concursos no se maneja bien, ¿no? Es como exaltar más bien la superioridad de una sobre otra y cosas así. No en este sentido de concursos y así, pero sí en el sentido de la violencia emocional que de repente se ejerce sobre algunos chicos y que sí los lleva a ser como una de dos, o a caer en depresión o a tender a tener como actitudes groseras o poco tolerantes hacia los demás.
Estamos de vuelta aquí en su programa Educación Acción de Televisión de Tlaxcala. Yo soy Manuel Camacho Higareda. Me hago acompañar de dos personalidades, la doctora Ivonne Campos Rico y el doctor Cristian Luna Alfaro, aquí en este hermoso y de verdad es un privilegio de lugar, el Museo de Arte de Tlaxcala, particularmente en la sala que expone la obra de Guillermo Monroy Becerril, pupilo de Frida Kahlo. Ya sabrán ustedes de quién se trata y sobre todo el nivel, la trascendencia, la calidad de su obra. La pueden apreciar seguramente en algunos momentos o a ratos, y si no, vengan personalmente, vale la pena y es nuestro museo. Es nuestro patrimonio. Para cerrar nada más con el tema de microviolencias, ya dijimos que es aquello que está incrustado en nuestras conductas tan profundamente que no nos damos cuenta, lo damos por hecho. Quiero nada más rematar con los otros tres tipos que propone la doctora Milena Chacón Retana. Ella nos habla de microviolencias utilitarias, ya dijimos que es cuando se supone que hacemos cosas y no las hacemos realmente, dejamos que alguien más lo haga por nosotros. La microviolencia encubierta, donde mediante el lenguaje no verbal se evita el espacio de pareja, ¿no? Por ejemplo, se llena la relación de amigos y nunca están solos, o se tiene a la suegra, o se tiene a la hermana, ¿no? Las cuñadas, y no logran ese punto de sana intimidad, ¿no? O por el contrario, aíslan a la pareja y no se ve mal, pues es que es mi madre, y mi madre entre los dos como un dios, decía Manuel Acuña, ¿no? Su bello poema Rosario. Violencias coercitivas, o sea, la persona que usa su fuerza psicológica sobre el otro, por ejemplo, mediante el control del dinero, ¿no? O sea, te impongo conductas y reacciones a fuerza de tus necesidades y te voy administrando en la medida en que tú te comportes como yo lo pido, o lo necesito, o se me antoja. La microviolencia de crisis, cuando el otro miembro de la pareja se está empoderando, es decir, brinda aparentemente apoyo, pero es un pseudo apoyo, ¿no? Para emprender, por ejemplo, un proyecto, o se le ayuda nada más de palabra, yo estoy contigo, ya te di la razón, ¿qué más quieres que te dé? No puedo ayudarte más que dándote la razón. Son tipos de microviolencia que lo tenemos día a día y no nos percatamos, o lo vemos bien, o lo vemos como un recurso para pues, hacernos un lugar por encima de los demás. Como un deber ser. Como un deber ser. Quisiera yo pasar a otro punto acerca de la violencia escolar. Decíamos, la violencia escolar de alguna manera es reflejo de la manera de convivencia social. El entorno encuentra allí su reflexión en la escuela. Bueno, pues la violencia escolar también se ve permeada por la violencia ejercida en las calles, la violencia delincuencial, ya sea de delitos comunes o la narcoviolencia que ahora vivimos. ¿Qué sucede con aquellos niños en la escuela que son hijos de padres que se han visto involucrados en alguna situación delincuencial, que han cometido algún crimen, que han matado, que han robado, que han sido puestos en la cárcel o que son conocidos por estar involucrados en el narcotráfico, narcomenudeo, o que fueron incluso muertos por razones de narcotráfico? Los niños vuelven a la escuela y sus pares saben que son hijos de esos adultos y desde luego llevan ellos pues una etiqueta, un estigma. ¿Cómo lidian con ello? Y sobre todo, ¿qué se podría hacer para abatir semejante situación? Sí, a mí se me ocurre poner en la mesa, pues, en primer término, las nociones que tenemos sobre el ejercicio de justicia, que esencialmente provienen, pues, de esta cultura judeocristiana, ¿no?, de castigar y de premiar, ¿no?, en el ámbito del ejercicio del pecado, ¿no?, y de la virtud, ¿no? Entonces, bueno, concebimos pues que quienes hacen el mal, ¿no?, y lo ponemos muy entre comillas, pues deben de ser castigados a toda costa y hasta por 7 generaciones más, ¿no? Y quien se porta bien y todo este asunto, pues entonces le dan un premio, sale en el, ¿cómo se llama? Este listado de cuadro de honor. Sí, el cuadro de honor y demás, ¿no? Entonces, bueno, yo estoy convencido de que debemos de cuestionarnos estos esquemas y lo que está abonando en la cabecita de las nuevas ciudadanías, ¿no? Como humanistas estamos convencidos de que muchas reacciones, muchas actitudes que asumimos son el reflejo, pues, de esta sociedad que estabas describiendo, ¿no?
Y sobre todo, pues la infancia no tomó papel en una circunstancia como esta. Sin embargo, se gesta la estigmatización, pues, de esta persona, ¿no?, que no eligió ser hija o hijo de alguien que se dedica a esto. Y bueno, como una persona interesada también en cuestiones de comercio sexual y demás, también lo hemos notado en el caso, por ejemplo, de muchos hijos e hijas de personas que se dedican al ejercicio del trabajo sexual, ¿no?, o que viven en situación de prostitución y que hay un señalamiento, ¿no?, y una casi condena, porque como tu mamá se dedica a tal o cual cosa, entonces seguramente tú le entras a esto, ¿no? Entonces, bueno, pues sí se vive un sinfín de opresiones en este escenario, y bueno, pues no sé, aquí la doctora Ivonne seguramente también quiere abonar a este asunto. Esta parte es bien interesante porque valdría la pena darnos cuenta que el estigma que se ejerce o que estos niños empiezan a cargar en el ambiente escolar no surge como iniciativa de los otros niños. Es algo que los adultos promueven, porque es a los adultos a los que les molesta que sus hijos convivan. Amistad con exacto, un hijo de un delincuente. Cómo mi hijo en la misma escuela va a estar con el hijo de tal o cual, ¿no? Pero, ojo, hoy en día está la otra cara de la moneda, porque puede haber personas que estén muy contentas de que sus hijos o niños, que dada la admiración que se ejerce sobre ciertas actividades, por ejemplo, el narcotráfico, ¿no?, todos estas, los narcocorridos o inclusive algún tipo de música, la narcocultura nos ofrece muchos ejemplos de cómo entre la niñez y entre la adolescencia en México hay una creciente admiración por este tipo de vida. Sí, pues se desarrollan valores en torno de eso. Sí, a mí ha habido madres y padres de familia que me preguntan, bueno, ¿y por qué mi hijo aspira o está siempre simulando que tiene una metralleta o quiere secuestrar a alguien o qué sé yo, ¿no? Y le digo, a ver, señora, ¿y qué tipo de música y qué tipo de aspectos visuales usted observa a lo largo del día? No, pues bueno, pone este tipo de géneros musicales, ¿no?, que están reproduciendo este tipo de asuntos, ¿no? Entonces ahí coincido con lo que dice la doctora Ivonne, ¿no?, sobre cómo vamos construyendo este tipo de personajes, ¿no?, que están aspirando a sus tiernos 8, 10 años, ¿no?, embriagarse con ciertas marcas de bebidas o consumir ciertas líneas de coca, o fumar, etcétera, etcétera, ¿no? Esto me parece extremadamente grave. O mirarse como un ser exitoso en la imagen de un narcotraficante sobre famoso, todo, claro, o en la sobre imagen todo de porque un Lenón implica con un poder poder económico que está hoy en día en el centro de la aspiración de mucha gente, ¿no? Sí. O sea, el ser exitoso económicamente es la manera de ascenso social que, digamos, si no naciste lindo, bueno, puedes compensar teniendo mucho dinero. Claro. ¿Cómo? Pues de la manera más sencilla. El dinero te embellece, así es que no Exacto, te preocupes, mijo. exactamente. Y entonces, aspirar al éxito económico a través de actividades ilegales se convierte en una digamos, una realidad entre los chicos, porque no ven mal el hecho de tener dinero. ¿Por qué? Porque los mismos adultos de su entorno aspiran a esto. Hablando de sujetos escolares estigmatizados por ser miembros de una familia o hijos directamente de personas que se han visto envueltos en casos de violencia o delincuencia y padecen una especie de deshonra en su entorno, entre sus pares y entre los propios maestros y ante los padres de familia, o sea, los padres de sus compañeritos de escuela, hay por fortuna toda una teoría jurídica que intenta cambiar el paradigma y nombrar las cosas de manera más benigna, de tal forma que, por ejemplo, al delincuente no se le diga delincuente, sino se le diga sujeto ofensor, que tiene un alto grado de mitigación, ¿no?, de ser delincuente, es ofensor.
pero también esta justicia restaurativa que busca reparar los valores, pues muestra un alto grado de compasión, es una justicia compasiva. Y entiendo que también se ocupa de pues, los niños que padecen este estigma. ¿Qué es lo que se tendría que hacer para que esa justicia se volviera efectiva y que un niño, si es que eso es posible, se incorporara a su entorno sin tener que cargar con la etiqueta que le endilgan por el padre, o la madre, o el tío, o el pariente que cometió actos de violencia? Bien, no deja de ser una novedad esta iniciativa, ¿no? Sobre todo para el caso latinoamericano, con este amplio arraigo judeo-cristiano que yo mencionaba, ¿no? Culpabilizar a la manera de la noción del pecado, ¿no? Y traerlo el resto de tu existencia, ¿no? Es una carga muy fuerte, sobre todo para la infancia, ¿no? Sin embargo, bueno, comienza a cambiarse este esquema, ¿no? Cada espacio está adaptando el discurso, ¿no? En primera, haciendo mención de que es precisamente la infancia un sector de la población que no es responsable de esto, claro, pero sí depositario. Claro, y desde luego que esta nueva teoría de la justicia restaurativa busca compensarlos y busca revertir y prevenir que los niños sean estigmatizados y deshonrados. Doctora, hemos llegado al punto final de conclusión. ¿Gusta usted agregar algo? Claro, quizá solo para puntualizar, la idea del bien superior del niño es la que prevalece en este tipo de iniciativas. Y entonces, si nosotros como adultos, aunque no estemos legos en este tipo de temas, consideramos que el bienestar del niño es responsabilidad de todos los adultos de su entorno, entonces podremos empezar a entender qué significa esta idea del bien superior del niño. O sea, la violencia escolar en sus múltiples manifestaciones tiene como responsables primeros y últimos a todos los adultos, no solo a los maestros, no solo a los directivos, ni siquiera la propia institución, también los vecinos, también los padres de familia, también los hermanos mayores, los primos, los amigos. O sea, todos somos responsables de la violencia escolar y me quedo con esta reflexión. Hemos llegado al final y yo sé que el tema no se agota, tal vez podríamos tener un tercer capítulo de la violencia escolar, ya veremos. Mientras tanto, doctora Ivonne Campos Rico, muchísimas gracias por ilustrarnos con lo que usted sabe, que es mucho. Doctor Cristian, muchísimas gracias de nuevo. Gracias. Esta es su casa. Pues muchísimas gracias a ustedes. Les recuerdo, estamos en el Museo de Artes de Tlaxcala. Este es su programa de televisión de Tlaxcala, Educación Acción, en donde analizamos la realidad educativa de Tlaxcala, México y el mundo. Nos vemos en la siguiente emisión. Muchísimas gracias.